Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, y estamos presentando el tema El aposento alto. Estamos viendo a lo largo de la palabra del Señor, la Biblia, de una manera recostada. ¿Qué nos dice acerca del aposento alto? ¿Qué nos dice? ¿Qué sucesos se llevaron a cabo en los aposentos altos? ¿Qué significa el aposento alto? Así que vamos a orar. Damos gracias al Señor por la vida de la hermana Olga Lidia, de la hermana Sayan Yamilet, quienes de una manera desinteresada y con gusto, hermanos, están con un servidor para compartir esta palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que solamente con tu ayuda podemos nosotros compartirla. Necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo bendiga, Señor, por medio de esta palabra, a cada hermano y a cada hermana. Ministranos y trae convicción al espíritu, al alma, y que todo nuestro cuerpo obedezca, Señor, a lo que tu palabra nos enseña. Amén. Comenzamos el domingo hablando del aposento alto, hermanos, ya que hace aproximadamente 8 años le decía a los hermanos que el Señor comenzó a mostrarme una escalera de la primer planta que llevaba hacia la segunda planta. Y entonces luego, tiempo después, un ministro del Señor me profetizaba diciéndome: dice el Señor que comiences a construir el aposento alto. En ese tiempo yo no entendí completamente, hermanos, esta palabra, pero con el pasar del tiempo empezamos a ver lo que significa. Y hace unos días escuchaba a mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, hablando acerca de un punto que tocó acerca del aposento alto. Y me di a la tarea, hermanos, de investigar un poquito acerca de lo que es un aposento alto. En el Antiguo Testamento, el aposento alto es escrito como aliyah. Aliyah se traduce como aposento alto. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra aposento alto pues se escribe anogeon y tiene que ver con lo mismo. Entonces, aposento alto es algo elevado, un lugar elevado, un lugar que de alguna forma representa lo espiritual, no lo terrenal. Digamos que lo terrenal, hermanos, es la parte baja, pero el aposento alto es una elevación, es un edificio, es una sala, es un cuarto en una segunda planta que representa espiritualmente la dimensión espiritual. Y también encontramos que es un cuarto en el segundo piso, representa figurativamente el cielo. Y también es una cámara alta, es una sala para verano. Y resulta que cuando hablamos de una sala para verano, estamos hablando de una sala de descanso, de reposo. También representa la alta morada de Dios. Y habla también ya en el Nuevo Testamento, de un lugar sobre la tierra. Está arriba, pues, de lo terrenal. Es un segundo piso. Se usa para domo, se usa como balcón,
como un mirador, como una torre, también se ocupa. Y las raíces etimológicas de Anogeon, que es aposento alto, dice que Ana es encima y G es suelo. Entonces, es un lugar que está encima del suelo. Es la estancia, era una estancia donde se comía, era una estancia donde se disfrutaba intimidad, y también era pues una habitación superior. Todo esto, ¿verdad?, tal vez parezca redundante, pero es importante porque el aposento alto, hermanos, era un lugar pues donde se podía la gente alimentar, tener un tiempo de intimidad con una persona que ellos consideraban amigos, familiares o con el mismo Señor. Entonces, partiendo de esto, hermanos, encontramos lo que yo he tratado de compartir con ustedes, es cuáles son los sucesos que ocurrieron en el aposento alto. ¿Sí? Entonces, uno de ellos, hermanos, es el reconocimiento. La Biblia habla que, hermanos, Elías llegó con una viuda, y esa viuda le dio de comer, lo alimentó, pero esa viuda tenía un hijo, y ese hijo murió en esos días que Elías estaba ahí, y Elías lo tomó del regazo de su madre, lo tomó y lo llevó al aposento alto, y en el aposento alto clamó a Jehová, y dice que se postró sobre el niño 3 veces. Y entonces dice la Biblia que él volvió a clamar a Dios, y Dios le devolvió la vida a este niño. De manera pues que en el aposento alto hay milagros, hay resurrección. Nuestros hijos vuelven a la vida. En el aposento alto, hermanos, si nosotros perseveramos, en el aposento alto el Señor va a rescatar a nuestros hijos, los va a salvar. Eso lo hablamos el día de ayer. Pero aquí, hermanos, en el aposento alto, o como un resultado de lo que sucede en el aposento alto, viene un reconocimiento hacia la vida de Elías. Primera de Reyes 17:24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjese lo que está diciendo. Ahora conozco. Esa palabra conozco es reconozco. Ahora entiendo. Ahora sé que tú eres varón de Dios. ¿Cuándo reconocieron que Elías era un varón de Dios? No cuando llegó hambriento. No cuando llegó, hermanos, con necesidades, sino cuando Dios mostró su gloria resucitando la vida de el hijo de esta viuda, y ella dice: ahora conozco, es decir, yo reconozco que tú eres un varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esto es interesante, hermanos, porque en el aposento alto el Señor va a mostrarnos su gloria, su gracia, y a quien ha Dios encomendado la labor como ministro. Es ahí donde, en el aposento alto, donde comienza el reconocimiento de los siervos de Dios. Entonces, de aquí surge lo siguiente, hermanos. Yo creo que en el aposento alto que Dios ha estado levantando aquí en Cunduacán, en el Ministerio Viva la Familia, va a ser un semillero de ministros que se van a levantar para predicar la palabra del Señor. Y vamos a reconocerlos. Vamos a reconocer como ministros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero aquí esta mujer está reconociendo que Elías ciertamente era un varón de Dios. La Biblia al día dice: entonces la mujer le dijo a Elías.
ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Puede ser, hermanos, que algunas personas lleguen a la casa del Señor y no crean que a quien Dios ha puesto al frente de la congregación sea un ministro de Dios. Puede ser por la forma como lo tratan, por la forma como lo miran, por las murmuraciones o por cualquier otra cosa. Pero esta mujer, al parecer, durante todo ese tiempo que Elías estuvo con ella, como que no reconocía, no le había caído el 20, que Elías era un siervo de Dios. Y cuando sucede en el aposento alto el milagro que Dios hizo por medio de Elías, ahora, en ese momento, está reconociendo a Elías como un siervo de Dios, como un varón de Dios. Entonces, esto es importante, hermanos, porque el árbol por su fruto se va a conocer. Los ministros nos vamos a dar a conocer por el respaldo que el Señor da a su palabra. Nosotros no podemos desviarnos de la palabra del Señor. Es decir, hermanos, que en el aposento alto no solamente va a haber reconocimiento, sino que también va a haber palabra respaldada de parte de Dios. Amén. Bueno, entonces, pero también el aposento alto, hermanos, es un tiempo para los que no estén andando correctamente o se contaminen con espíritus o se contaminen de una manera, hermanos, con cosas que son malignas, por ejemplo, con el espíritu de Jezabel. Jezabel es un espíritu. En un momento, en un tiempo, hermanos, fue una persona que se opuso a lo profético. Jezabel es un espíritu que se opone pues a los ministros. Todo aquello que ataca a los ministros y que quiere cortarles la cabeza, que quiere quitarles la autoridad y también que ataca a los padres, a los esposos, con el propósito de tumbar la cabeza de ellos como autoridad. Ese es un espíritu jezabélico. Pero no solamente, hermanos, actúa ese espíritu en mujeres, sino que también actúa en hombres. Y aquí vamos a ver, hermanos, porque Jezabel, ese espíritu, reengendra hijos. Entonces vamos a ver acá, hermanos, en la traducción lenguaje actual en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice: cuando el rey Acab, ahí dice Ahab, Acab fue esposo de Jezabel. Dice, cuando el rey Acab murió y su hijo Ocosías, fíjese bien, si Acab era era esposo de Jezabel, Ocosías era hijo de Acab y de Jezabel. Entonces quiere decir que Ocosías era alguien que había sido engendrado por Acab, pero que había sido concebido por Jezabel. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque ya estamos hablando no solamente de receptores, sino que el espíritu de estos hijos de Jezabel, hermanos, es idéntico al de su madre y pueden ser hasta peores. Entonces, el hijo de Ocosías, hijo de Jezabel, llegó a ser rey de Israel. Qué tremendo, hermanos, que los hijos de Jezabel pueden escalar, pueden llegar a ser reyes, pueden recibir promesas también, pero su naturaleza se va, hermanos, a dar a conocer en algún momento. Entonces los moabitas dice que se rebelaron contra los israelitas, y dice el 2 Reyes 1:2, y Ocosías, en la Biblia Las Américas,
Dice, y Ocosías, o sea, el hijo de Jezabel, se cayó por la celosía del aposento alto, del aliyah que tenía en Samaria, y se enfermó y envió mensajeros a los que dijo, id y consultad a Baal Zebub, o sea, a Belzebub, al dios de Ecrón. Belzebub o Baal Zebub es un príncipe de los demonios, es un principado. Y entonces dice, id consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Hermanos, es lamentable, pero Jezabel prostituye a los hijos de Dios. Y en este caso, Ocosías, que tenía promesa de Dios, porque Dios lo llevó a llegar a ser el rey de Israel, hermanos. Pero traía, hermanos míos, en su alma, en su espíritu, ya traía el espíritu de Jezabel, ya lo tenía dentro de sí. De manera, hermanos, que en lugar de consultar a Dios, mandó a consultar a un demonio o a un principado demoníaco. Entonces, los hijos de Jezabel, hermanos, cometen estas aberraciones. Aquellos que están contaminados por el espíritu de Jezabel buscan, hermanos míos, no importa el medio, sino que lo importante para ellos es recibir sanidad. Entonces hay gente que recurre a los demonios, recurre a espíritus demoníacos que están en brujos, en hechiceros, en curanderos, en talladores, y en naturistas y no sé cuánta gente más, hermanos, que están, que tienen pues sus recintos, sus lugares donde atienden a la gente, en lugares recónditos. Y que no sabemos, mucha gente no va a ver en la sala donde los tallan, donde los curan, hermanos, no van a ver el espíritu o el demonio al que están adorando. Eso los tienen adentro en algún altar. Ahora, Ocosías hizo eso y mandó a preguntar. En el camino se encontraron con Elías y Elías le dijo, regrésense y díganle a Ocosías que no hay Dios en Israel al que pudiste haber consultado, que no hay Dios en Israel, diríamos que no hay Dios en la iglesia, hermanos, que puede sanar toda enfermedad, que puede hacer milagros, maravillas, liberaciones, como para que andemos buscando en otros lados la salud. Yo estoy de acuerdo que debemos ir con doctores, pero con curanderos, con brujos, con hechiceros. Hermanos, yo supe del caso de unos hermanos que se fueron con una talladora y que según dicen es cristiana, y que esa cristiana le dijo, regresen a su iglesia, vayan a su iglesia. Ese espíritu, hermanos, ni lo conocen estos hermanos, y entonces van con ellos y luego andan caídos, hermano. Perdón la palabra, pero andan con el moco caído, andan así, no levantan. ¿Por qué? Porque han consultado principados, han consultado brujos, han consultado hechiceros. Hermanos, en el pueblo de Israel habían brujos, habían hechiceros, habían demonios. Entonces, en el aposento alto se define: o somos hijos de Dios, o definitivamente estamos contaminados por el espíritu de Jezabel, y los hijos de Jezabel van a terminar mal. No van a crecer, no van a desarrollarse, no van a sanar. Sus heridas espirituales, emocionales, físicas, no van a sanar. Van a ir de mal en peor. Y yo no estoy deseando eso.
Pero la Biblia dice, hermanos, en Apocalipsis 2:23, hablando de los hijos de Jezabel, fíjese lo que dice, si la hermana por favor nos ayuda ahí poniéndolo, Apocalipsis 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero en esos versículos, en el contexto anterior, hermanos, verso 20, 21, 22, está hablando de Jezabel. Y aquí en este verso 23 está hablando de los hijos, de los que han sido engendrados por el espíritu de Jezabel, de aquellos que han dicho, ¿qué importa? A mí no me importa, yo hago lo que quiero, hermana, te invito, ve, vamos con con fulana de tal, con fulano de tal, vamos, te invito, porque el espíritu de Jezabel hace que la iglesia se prostituya. No le digas nada al pastor, el pastor porque porque es un extremista. Pero yo quiero decirle a mi hermana y mi hermano que si usted quiere recibir sanidad, venga humillado al aposento alto y deje de buscar en brujos o en hechiceros que no van a estar, hermanos, pero son personas que están vestidas de ovejas, se visten como ángel de luz, porque el mismo Satanás se viste, se disfraza como ángel de luz. Entonces es mi deber advertir. Y yo puedo estar orando por una persona, podemos estar pidiendo por esa persona, pero si es un hijo de Jezabel que no entiende y sigue dejándose reengendrar por ese espíritu, hermanos, aquí está lo que dice Apocalipsis 2:23. Amén. La hermana Ok. En el aposento alto, hermanos, hay paredes, hay cama, hay mesa, hay silla y hay candelero. Esto es interesante. Dice la Biblia, hermanos, acá en Segunda de Reyes 4:10. Voy a leerles un poquito del contexto. Dice la Biblia, hermanos, que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese en su casa. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Verso 9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Esta mujer de Sunem reconoció que Eliseo era un siervo de Dios, un varón santo de Dios, consagrado al Señor. Entonces, mis amados hermanos, entonces aquí ocurre, el verso 10 dice, que la mujer le dijo, yo te ruego, le dice a su esposo, hagamos un pequeño aposento. Y la Biblia, en algunas versiones dice, hagamos un pequeño aposento alto, un aliyah. Y entonces dice, de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere, a ver, permítame que aquí hay un horror mío. Ok, parece que ya lo arreglamos. Entonces le dice, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, o sea, en la segunda planta, un aliyah, de paredes. Pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero. 5 cosas. Para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Fíjense qué interesante, hermanos, porque esto tiene un mensaje muy grande. En el aposento alto hay paredes. Un aposento alto, hermanos, tiene protección. La cobertura es un tipo de protección. Las paredes, hermanos, son como murallas. La Biblia, cuando traduce esta palabra
que no la puse aquí, pero dice que paredes son muros. Y los muros se ponían, hermanos, para proteger. Entonces, en un aposento alto hay protección. Si usted está siendo atacado, si usted está siendo atacada, si usted tiene luchas espirituales, y yo le invito a que no deje de asistir al aposento alto. Yo le invito para que suba al área espiritual y se refugie en el Señor, en donde tenemos protección, donde tenemos seguridad. Dice la Biblia, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Estoy mencionando este texto porque la Biblia dice que un aposento alto también es un mirador o una torre. Entonces, en una torre hay protección. Ahí se refugia aquel que necesita ayuda. Así que si usted está atravesando por un momento difícil, por una lucha, por una batalla espiritual, venga, refúgiese en el aposento alto. Pero en ese aposento alto no solamente había muros o paredes, también había cama. Pongamos allí camas. Y la palabra que se pone aquí, cama, hermanos, no solamente es para reposar, sino que también dice que era reposo y alimento. Me llamó la atención por lo siguiente, porque en un aposento alto hay reposo, hermano. Usted está cansado, usted está fatigado espiritualmente, usted está atravesando situaciones que le han quitado las fuerzas. Venga a reponer sus fuerzas al aposento alto. Aquí hay reposo, aquí hay descanso, aquí va a renovar sus fuerzas. Amén. Pero dicen, no sé si estoy bien, hermana Yami, hermana Olga, dicen que el sueño también alimenta. ¿Es cierto? Bueno, dicen por ahí. Escuchaba o leía, pues, que el sueño también es alimenticio. Que una persona que duerme se levanta con nuevas fuerzas, como si hubiese tomado vitaminas. Entonces, hermanos, el sueño es revitalizante. El reposo. Entonces necesitamos reposar. Y el reposo se encuentra en Cristo, pero tenemos que ir al aposento alto. Ahora, en ese aposento alto también pusieron mesa. Y la mesa, hermanos, en el diccionario Strong dice que esa palabra tiene que ver con alimento, con convite, es decir, con fiesta, con convivio, con banquete. Hermanas y hermanos, debemos dejar de ver la iglesia no solamente, debemos dejar de verla solo como un lugar donde vamos a llegar a llorar nuestras penas, a pedir. No, hermanos, también ahí llegamos a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con la palabra del Señor y a hacer fiesta para el Señor, a tomar el banquete que el Señor nos ha preparado, como lo es la Santa Cena, hermano. Beber el vino, comer el pan, comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre del Cordero de Dios. Entonces, hermanos, ahí en la casa del Señor, en el aposento alto, hay mesa. Amén. Hay lugar, es un lugar para alimentarnos, para convivir, para tener confraternidad con los hermanos, para que podamos, hermanos, amarnos los unos a los otros, convivir con nuestros hermanos, conocernos, hacer amigos en la iglesia, porque los mejores amigos nuestros no son los del mundo. Créame, hermano, el mundo no puede ser tu mejor amigo. Los mejores amigos están en la casa del Señor, deberían estar pues en la iglesia, en el aposento alto. Ahora, hermanos,
No solamente habían paredes, que es protección, cama, que tiene que ver con reposo, mesa, que es alimento y convite, sino que también, hermanos, había una silla. Y en ese tiempo, para los que más o menos conocen la palabra del Señor, para ese tiempo, para comer no ponían sillas, sino que comían, hermanos, recostados. De manera que aquí a Elías le están dando una silla. Esa palabra silla que está en el hebreo, hermanos, que no lo puse porque me iba a llevar más tiempo, esa palabra silla se traduce también como trono, como un lugar de honor. Y dicen en otros diccionarios, como el diccionario Chávez y el diccionario Bain, dicen que es un lugar de dignidad. Entonces, una silla en el aposento alto es el lugar donde tú te sientas, es un lugar de honor, es un lugar de dignidad. Dios nos ha hecho dignos. Él nos hizo dignos, no éramos dignos, pero Él nos hizo dignos y nos dio un lugar de honor, y ahora somos hijos de Él, somos hijos de un rey. Amén. Entonces quiere decir que nosotros, hermanos, en el aposento alto recibimos un título, porque eso dice también el diccionario Strong. Qué tremendo que yo eso lo leí nada más un ratito y ¡pum! El Señor me lo está recordando ahorita. Porque la silla tiene que ver con un título. Dios nos ha dado el título de hijos de Dios, hijos de un rey, hermanos de Jesucristo. Usted es la novia del Cordero. Nosotros los ministros somos amigos de Dios, amigos del novio. Tenemos un lugar de honor, un lugar digno. La iglesia, dice la palabra del Señor, que ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Pero eso, hermanos, quiere decir que el Señor le ha dado a la iglesia un lugar de dignidad, y no debemos permitir que otro tome nuestra corona. Amén, hermano. Y dice que luego, aparte de paredes, cama, mesa, silla, también había un candelero. Aleluya. Había un candelero, hermano. Y un candelero o un candelabro en Apocalipsis representa las iglesias. Pero aquí, hermanos, candelero tiene que ver con luz, con iluminación, con la revelación de la palabra de Dios. Hermanos míos, nosotros podemos leer este texto y puede ser que pasamos de noche, pero cuando estamos en el aposento alto, ahí el Señor nos va a dar la revelación de su palabra. Ahí nos va a llegar la iluminación, como si diéramos un chispazo, ¡pum! Y se nos abren los ojos del entendimiento y comprendemos un mensaje, un texto que antes no habíamos entendido. O bien ya lo habíamos entendido de una forma, pero el Espíritu Santo nos lo presenta desde otra perspectiva. Entonces, hermanos, en el aposento alto hay protección, en el aposento alto hay reposo, en el aposento alto hay alimento, hay convivio, en el aposento alto hay honor, dignidad, título, trono, en el aposento alto hay candelero, hermanos, hay revelación de parte del Señor. Amén. Así que yo le invito para que usted y yo no dejemos, hermanos míos, de asistir, de subir al aposento alto, que no solamente es un lugar físico, sino un lugar espiritual, un lugar donde se unen dos campamentos, el campamento celestial y el campamento de la iglesia. Y juntos alabamos, adoramos, exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo quiero en esta noche declarar sobre tu vida que hay protección sobre ti. Tú que has estado congregándote continuamente, hermana mía y hermano mío, recibe protección. Tú tienes protección de parte de Dios. Tú tienes reposo
en el Señor, tienes alimento, tienes también un lugar de honor de parte del Señor para tu vida y también revelación. En el nombre poderoso de Jesús, recibe esa bendición en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que bendigas a cada hermano y a cada hermana, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que esas declaraciones que están en la palabra profética más segura, Señor, lleguen a nuestra vida y se cumplan en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Te alabamos, te adoramos esta noche. Amén. Bien, mis hermanos, hoy es lunes. Ya mañana, si Dios lo permite, tendremos, será martes. Pasado mañana va a ser miércoles. Así que les esperamos el miércoles. Pero mañana a las 8 de la noche vamos a volver a compartir esta palabra. Y yo espero, hermanos, que sea de bendición. Quiero saludar a algunos hermanos. No sé quiénes están ahí. Veo nada más a Alberto. Dios te bendiga, hijo. Hermana Oralia Torres López, Laila Ochoa Márquez, al hermano Andrés Pérez Gutiérrez. Dios le bendiga a mi hermano, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga allá donde está, en Palenque, y le prospere abundantemente su ministerio. Amén. Así que, hermanos, esta noche, por hoy, estamos despedidos. No sé, hace rato hizo un poquito de problemas. Vamos a ver si ahorita ya no. Que el Señor les bendiga. Adiós.